Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos los pensantes, aquellos pilotos que antes de acelerar usaban la cabeza, antes de apretar el acelerador a fondo, lo pensaban dos veces si valía la pena hacer alguna maniobra arriesgada. ¿Pero qué? ¿Iban solo por el resultado o también arriesgaban? Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos pilotos pensantes. Así como antes habíamos hablado de los velocistas, si solo era velocidad, ahora estos pilotos iban solo por el resultado o también aceleraban y se la jugaban de vez en cuando. Vamos a empezar muy atrás en el tiempo con el primero, tal vez de los grandes pensantes, Jack Stewart, ganador de 27 grandes premios, un récord que se mantuvo desde su retiro en 1973 hasta el 87 y se lo sacó otro pensante. La cosa es que Jackie fue campeón en el 69, 71 y 73, ganó 27 carreras sobre 99 y se retiró, algo que ya tenía planeado, pero justo cuando iba a correr la carrera 100 debido a la muerte de su pupilo y compañero de equipo François Sever en Watkins Glen, la última carrera del 73, Jackie que decidió retirarse porque estaba cansado de correr y de la seguridad. Realmente lo preocupaba mucho en esa época, recuerden ustedes, los 60, los 70, épocas donde volver vivo luego de una carrera era todo un mérito. Jackie, que nunca le gustó el riesgo de más, de hecho cuando hace un top de pilotos, nunca pone a los pilotos más veloces, no le gusta esa forma de conducir agresiva. El rey de la seguridad de aquellos días, que peleó muchísimo por la seguridad, y el primero de los pensantes, Jack Stewart, tricampeón del mundo, 99 carreras, 27 grandes premios ganados, se retiró joven en el año 1973. Dejamos a Jack Stewart y hablamos ahora de Niki Lauda. En realidad Lauda habría que dividirlo en dos partes. El Lauda pre-accidente, donde era bastante rápido, hacía poles, ganaba, y el Lauda obviamente después del accidente, un piloto mucho más pensante. De todas maneras, luego del accidente en el 76, en 1977 ganó su segundo título, había ganado en el 75 el primero. Luego de eso se va a Brabham, luego de correr en Ferrari, y allí se toma un respiro y vuelve en el 82 con McLaren. Acá viene lo más curioso de Lauda. Corre del 82 al 85 en McLaren, gana 8 carreras, un título del mundo en 1984 que iba a ser su tercero, pero no logra ni una pole. Increíble. Es más, miren esto, el año que logra su título en 1984 no larga ninguna carrera en primera fila. Esto es increíble. Y la última carrera que tenía que salir segundo, si Alain Prost, con quien peleaba el título, ganaba en Portugal, él tenía que salir sí o sí segundo, largaba 11. ¿Y cómo terminó? Segundo. O sea que Lauda se dio cuenta que lo que importaba era el domingo, la carrera. Por algo le decían la computadora. La computadora que en los 80 se dedicó a hacer las cosas cuando importaban. El domingo, sin volverse loco, sin perder la paciencia. Es un piloto que la había pasado todas ya anteriormente. Así que Niki Lauda, un pensante, no, una computadora. Dejamos a Lauda para hablar de Carlos Alberto Reutemann, el argentino, otro gran pensante. Del 72 al 82 en la Fórmula 1, en realidad el 82 solo corrió 2 carreras, corrió con los mejores equipos de aquellos días. Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Salió tercero en el 75, tercero en el 78, tercero en el 80 y por un punto perdió el título y fue subcampeón en 1981. Y siempre se lo criticó Reutemann porque decían que no arriesgaba, que no aceleraba un poquito más, pero un piloto que gana 12 carreras,
que en realidad es más de una por año de promedio, haciendo así un repaso muy rápido. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se puede criticar a un piloto? Lo que sí yo le podría decir que pienso de Reutemann es que tal vez debería habérsela creído un poquito, ¿no? Que era realmente muy muy bueno, y no lo digo yo, lo dicen todos los que lo conocieron en aquel momento. Cuando todo estaba perfecto, todo salía perfecto en pista. Cuando algo se le cruzaba a Reutemann, desde lo más importante a lo más pequeño, ya sea que no le gustaba la goma, que el motor no lo convencía, que el circuito, se volvía un verdadero calvario su performance, sobre todo el día domingo. Pero cuando todo estaba perfecto era prácticamente imposible de derrotar. 12 victorias, 6 pole position, 6 récords de vuelta, más de 40 podios para el argentino, un verdadero pensante de los domingos, sobre todo en el 81, cuando se dedicó a sumar y a sumar, pero lamentablemente no le alcanzó para ganar su ansiado título mundial. Dejamos a Carlos Alberto Reutemann para hablar del rey de los pensantes, sin lugar a duda, Alain Prost. Otro que se podría dividir en dos partes, porque el Prost que empezó en Renault, en realidad había empezado en McLaren, pero bueno, eso no lo contamos porque era un desastre el año 80 para él y para McLaren. Cuando pasó Renault, un piloto rapidísimo que hacía poles y poles y ganaba. Luego del accidente donde él estuvo involucrado involuntariamente de Didier Pironi, Prost dijo: si yo sigo corriendo voy a hacer las cosas a mi manera, y allí empezó a calmarse un poquito y no hacer tantas poles. De hecho, esto se ve reflejado aún más cuando se va a McLaren como compañero de Niki Lauda, y seguramente la influencia de la computadora que aprende allí. ¿Quién aprende de la computadora? El profesor Alain Prost, y empieza a no desesperarse por hacer grandes maniobras ni largar en pole, sino a la consistencia. Pero un piloto que gana 4 títulos, 51 carreras, en su momento el más ganador de la historia, 41 récords de vueltas y 33 pole positions, hacía algo más que estudiar las carreras. También arriesgaba, como en México 90 cuando largó 13 y ganó la carrera, o en el 86 cuando logró el título sabiendo que los Williams eran superiores a él, pero él esperó su oportunidad, nunca se desesperó. ¿Qué decir del profesor Alain Prost? Realmente un profesor de las pistas. Muy rara vez perdía la paciencia, la cabeza, siempre esperaba su oportunidad, cuidaba el auto al 100%, algo que muy pocos, casi nadie, sabía hacer. Dejamos al profesor Alain Prost y subimos unos cuantos años para hablar de Jenson Button. Jenson, que debutó en el 2000, y si bien le costó un poquito al principio, cuando tuvo un auto relativamente competitivo en 2004 como era el Bar Honda, se dedicó a sumar puntos de manera constante. Es más, estaba siempre en los primeros puestos, lamentablemente no podía ganar. Así empezó a hacer en el 2003, 2004, 2005 y finalmente llegó su primera victoria en el 2006. Luego unos años oscuros, y en el 2009 logró un título mundial de Fórmula 1. Empezó muy bien con auto superior, pero él supo que cuando ese auto en la segunda mitad del campeonato no era superior, se dedicó a sumar puntos, a sumar como podía, sin volverse loco, sin cometer errores, tratar de mantener esa diferencia y logrando el título, sabiendo que no podía pelear con los Red Bull que venían a dominar la Fórmula 1. Luego pasó a McLaren y del 2010 al 2012 tuvo unos años brillantes, siempre luchando con Lewis Hamilton, algo que pocos creían o creíamos que podía hacer, sumando puntos, siendo consistente, rápido cuando era necesario. Y luego, bueno, decayó McLaren, decayó él, pero esa época de Brown y de McLaren demostraron que Jenson tenía la cabeza para pelear, para ser pensante y para usar el acelerador cuando era necesario y no cometer errores y sumar cuando se debía y cómo se podía. Dejamos a Jenson Button para hablar de alguien más actual, Checo Pérez. Checo, que ya empezó a brillar en Sauber sin lugar a duda. Después tuvo un paso fallido por McLaren, pero cuando pasó a Force India del 14 al 20, realmente ahí Checo demostró lo pensante que era, cómo hacía que ese auto aguante lo que nadie podía imaginar que iban a aguantar esos neumáticos, siendo consistente, rápido cuando se necesitaba, sabiendo cuidar las gomas todo el tiempo. Realmente daba clases de conducción Checo, de cómo administrar los neumáticos, cómo administrar el auto, y eso le valió ese pase a Red Bull, donde tuvo momentos buenos
y momentos malos. Todos nos quedamos con la última época de Checo en Red Bull, pero tampoco fue todo malo allí. Fue una época rara de Checo y para Checo, porque se vio todo envuelto realmente en muchas discusiones, en muchas polémicas, pero también hizo muy buenas carreras en esa época. Recordemos el 2021, donde lo ayudó a Max Verstappen a ganar el título, pero me quedo con el Checo del 14 al 20 en Force India, donde como premio ganó su primera carrera en el 2020 con lo que ya era Racing Point. Bien, gente, como verán, estos pilotos no solo pensaban, sino también aceleraban. La diferencia es que tal vez medían sus riesgos y sabían que cuando no se podía, no había que exagerar. No hacía falta ser espectacular, tal vez no es lo más llamativo o era lo más llamativo ante los ojos, pero era muy efectivo. El caso de Alain Prost, como les dije, en el 86, ganando el título contra los Williams de Mansell y Piquet en la última carrera casi sin posibilidades, y no se desesperó, no cometió ningún error. A Mansell, un poco por mala suerte, se le pinchó un neumático, Piquet hizo un trompo y Prost no. Prost nunca se equivocó, aunque tenía todo en contra. Lauda ganándole el título a Prost en el 84, ganando 5 carreras contra 7, pero siendo más consistente. Lo mismo que Jenson Button en el 2009, sabiendo que la segunda mitad de campeonato iba a ser muy complicada contra Vettel, Webber, el equipo Red Bull, él nunca perdió la cabeza y se dedicó a administrar la ventaja que ya tenía. Eso es usar la cabeza, como lo hizo también Checo para poder administrar los neumáticos en muchísimas carreras con Force India, o como lo hizo Carlos Alberto Reutemann, el argentino, para sumar puntos en el 81 y casi llegar al campeonato. Bien, gente, ¿ustedes recuerdan otros pilotos pensantes que me hayan faltado o tienen alguno en mente que a ustedes les parezca? Pueden dejar sus comentarios, que son bienvenidos y leídos. Y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.